República Argentina. Vamos a saludar a Miguel Ángel Toma. Bueno, entre tantas cosas, ex secretario de Inteligencia, ex ministro del Interior también, entre tantos cargos que ha tenido. Miguel, un placer saludarlo, buen año, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por el llamado. Me tenía abandonado, hombre. Lo tenía abandonado. ¿Sabe qué? Porque soy rencoroso, porque me prometió que iba a venir a charlar conmigo y no vino. Entonces por eso lo tenía abandonado. No, pero no me invitó. Yo no voy si no me invitan. Yo no voy donde no me llaman. No. Bueno, ¿cómo arrancó el año, Miguel? ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. A ver, como hombre de inteligencia, lo traicionaron a Maduro, los 50 millones de dólares hicieron mella. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué lo atraparon? Mucho más de 50 millones fueron los que se dilapidaron en esta operación. Ajá. Nadie puede suponer que semejante operación de inteligencia realmente brillante va a ser estudiada en los anales de la inteligencia y en la formación de los futuros cuadros de todo el mundo, porque fue una operación brillante, que tuvo un alto componente, Gabriel, de soborno a la estructura corrupta, Claro. fácilmente sobornable por la corrupción que tenía esta estructura narcoterrorista del Estado y del gobierno venezolano, porque es inexplicable algunas cuestiones si no tienen un componente de traición interna. Y yo creo que ahí tuvo una importante, rol Delcy Rodríguez. Hay datos que son muy contundentes desde el punto de vista de la inteligencia, Gabriel. Y le voy a poner un ejemplo para que podamos A ver. graficarlo. ¿Usted se cree por casualidad que la salida de María Corina Machado, que tuvo que hacer 120 kilómetros entre Caracas y el lugar del puerto donde se embarca, que pasó 11 controles, simplemente pasó esos controles porque tenía una peluca rubia que le desfiguraba el rostro? No. Ahí lo que hubo es una excelente operación de inteligencia que iba doblando, muchas veces, o sea, en general esto comprando, esas lealtades o esas traiciones que permitían efectivamente lograr el objetivo. Bueno, lo mismo ocurrió con Maduro. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hizo Estados Unidos a través de la CIA, en esa excelente operación que estoy marcando, para tener los planos de los 3 lugares donde alternativamente iba yendo Maduro para superar el riesgo de que fuera sorprendido, como de hecho ocurrió? Por todo eso es parte de una excelente tarea de inteligencia y además, y esto es muy importante desde el punto de vista técnico, una brillante coordinación entre la estructura de inteligencia que operaba en Venezuela a través de la CIA y lo que fue el desarrollo de la operación militar, que fue quirúrgica y cronometrada milímetro a milímetro, segundo a segundo. Por eso le digo que ha sido una tarea de inteligencia extraordinaria. Ahora, ¿sabe que me ha dejado una pregunta que me tienta y que se me hace agua la boca hacérsela inmediatamente? Pero como tengo esta costumbre de dejar hablar, lo quise interrumpir, pero no me sale. O sea que usted dice que la principal, no sé, yo voy a poner el nombre de traidora, Sí. ¿es la actual presidenta de transición, Delcy Rodríguez? No tengo absolutamente ninguna duda, porque no se olvide, Gabriel, que en la última conversación entre Marco Rubio, Trump y Maduro, se le ofrece a Maduro una salida a Turquía. Claro. Quien lo convence de no hacerlo es Delcy Rodríguez. Necesitaba a Maduro preso para asumir la presidencia. Obviamente, ahí aparece otra cuestión. Cuando Delcy Rodríguez quiere jugar un rol de confrontación, ¿qué ocurre? ¿Qué le dice el presidente Trump? Si no hace lo que tiene que hacer, si no hace lo que yo le digo, le va a pasar lo mismo que Maduro. No, peor que a Maduro. Peor. Claro. ¿Y qué es lo peor, Gabriel, cuando le quitan la libertad? Cuando le quitan la vida.
O sea, no se andan con chiquitas en estas cosas. Ahora, y también por eso Trump le da este lugar hoy, porque a mí me llamó la atención este enfrentamiento de alguna manera dialéctico entre Trump y Corina Machado, ¿no? Cuando pide la asunción inmediata de Edmundo González, y Trump la sale a cruzar y valida a Delcy Rodríguez. ¿Trump le da el lugar a Delcy Rodríguez porque fue parte del espionaje y de capturar a Maduro o no? No, básicamente, independientemente de que esta traición existió, yo creo que ahí entra a jugar la política. Ajá. ¿Por qué? Porque la extracción de Maduro le quita la cabeza, un pedazo de la cabeza al pulpo, pero los tentáculos siguen existiendo. Claro. Una estructura mafiosa, como se construyó desde Chávez en adelante y continuada por Maduro, con total apoyo de la estructura de inteligencia cubana y rusa, que logró constituir un esquema brutal de control y de represión social, como de hecho fue el factor que sostuvo a Maduro en el poder, la represión brutal sobre la sociedad venezolana que causó 8 millones de exilados. Sí, por sí, ejemplo, sí, sí, ¿no? sí. Bueno, evidentemente ir desarmando los tentáculos del pulpo, donde fundamentalmente la estructura militar y de inteligencia venezolana, el SEBIN y las fuerzas militares, dicho de otra manera, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que manejan alternativamente una y otra cosa, tiene involucrado en este narcoestado, en este narcogobierno de Venezuela, a más de 2.000 militares que son la cúpula de la conducción de esa estructura. Desarmar lentamente los tentáculos del pulpo, sin que esto produzca una guerra civil o una confrontación sangrienta, implica un proceso de transición que lo pueden hacer los que todavía mantienen cuotas de poder. Claro, bueno, en este momento, perdón, se está hablando fuertemente de múltiples disparos en Caracas, ¿no? A esta hora se está hablando que en Caracas hay disparos y drones, que esto tiene que ver, imagino, con la interna venezolana, ¿no? O tiene que ver con Estados Unidos también, que sigue jugando el partido. No, yo pienso que ahí hay una interna fuertísima, porque después de lo que dijo Trump respecto de Delcy Rodríguez, uno coteja lo que ha dicho Delcy Rodríguez y lo que han planteado Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, evidentemente ahí hay una muy fuerte confrontación en la estructura remanente de ese poder que entra en crisis con la salida de Maduro. Yo creo que ahí no hay una intervención de Estados Unidos. Estados Unidos no va a tirar tiros en la calle. Hace lo que hizo con esa claridad y con esa actitud, diría, casi quirúrgica de extracción de Maduro. No, es que Cabello, imagino, ahora va a tratar de generar una guerra civil en Venezuela para llevarse puesto a Delcy Rodríguez. Muy probablemente, yo no sé cómo se va a resolver esa interna, ojalá no sea a través de una guerra civil, porque ahí el que sufre es el pueblo venezolano. El pueblo, claro. Entonces, espero que no sea así, pero teniendo en cuenta el interés que hay detrás de esa estructura. Usted piense, a ver, vamos a ver claramente, Venezuela, vía este gobierno, tenía dos mundos paralelos pero separados, un mundo en blanco y un mundo en negro. El mundo en blanco se verificaba, por ejemplo, cuando el petróleo venezolano lo vendía PDVSA, a través de barcos que estaban perfectamente declarados y que no podían ser interdictos por Estados Unidos. Pero también existía una estructura de venta de petróleo a través de barcos piratas, que era lo que sí efectivamente yugulaba a Estados Unidos. La plata que vendía PDVSA iba al Estado, pero la que se vendía por esos barcos piratas iba a esa estructura corrupta que gobernaba. Lo mismo con la droga. La droga no alimentaba al Estado. No, alimentaba al narco y claro, y a todos los negocios en negro para mantener la estructura. Exactamente, el cártel de los soles, para ponerle nombre y apellido. Entonces, ahí lo que tenemos es una estructura que maneja fierros, maneja todavía el SEBIN, maneja las Fuerzas Armadas y maneja fortunas.
¿Usted cree, Gabriel, que esto rápidamente se puede desmontar? No, no. No, este es el proceso de transición. Por eso, cuando María Corina Machado, comprensiblemente, dice que asuma González Urrutia, en realidad es una quimera, es imposible, porque no hay modo de desarticular por una decisión unilateral e instantánea semejante estructura corrupta de poder con los tentáculos que estamos hablando, ¿no? Mire, las noticias que nos están llegando a Jazmín y a mí mientras estamos charlando con Miguel Argentoma, con usted, dice que las detonaciones son muy cercanas al Palacio Presidencial de Caracas. ¿Allí en el Palacio Presidencial de Caracas está Delcy Rodríguez? Sí, tengo entendido que sí, no lo puedo confirmar porque no tengo información precisa al respecto, pero habiendo asumido, de hecho, es muy probable que esté en el Palacio Presidencial. ¿Le consta a usted la noticia que circuló hoy de 80 personas que pueden haber fallecido el día que detuvieron a Maduro? Bueno, hay un dato que es indiscutible, Gabriel. La propia televisión oficial cubana reconoció que había muerto 32 cubanos que eran la guardia más inmediata que cuidaba a Maduro. Esto lo reconoció el propio gobierno cubano. De manera que si hubo 32 que murieron simplemente cuando la Delta Force ingresa en donde estaba durmiendo Maduro, evidentemente si ha habido ataques con drones y con aviones a Fuerte Tiuna y a otros establecimientos militares, muy probablemente esa cifra de 80 sea absolutamente verosímil. Me cuenta, para imaginármelo cerrando los ojos, ¿conoce la cárcel donde está Maduro? ¿La conoce? Grande, chiquita, es cómoda. No la conozco, pero todas las cárceles de máxima seguridad tienen características comunes, ¿no? Y es básicamente una extrema seguridad por un lado, compartimentos aislados y la posibilidad de hablar simplemente con sus abogados. Ajá. De manera, y son 23 horas por día, estos son los regímenes de máxima seguridad en Estados Unidos, 23 horas por día cerrado y aislado, y 1 hora por día que sale a caminar, a hacer gimnasia y tomar sol, sin capacidad de tener comunicación con el exterior. Ahí no hay como acá, como había en la Argentina, lamentablemente, que desde las cárceles con los celulares se manejaba el crimen, ¿no? Claro, allá no es broma. Tampoco va a poder salir al balcón Maduro, imagino, ¿no? A bailar. No, seguro que no. Lo van a hacer bailar, pero no precisamente como él le gustaría. ¿En el mismo lugar que está Maduro también está su mujer o hay cárceles de alta seguridad para hombres y para mujeres, como tenemos aquí en la Argentina? No tengo ese dato. Ajá. Y cualquier cosa que pudiera decir sería una conjetura. Ok. Jazmín le quiere hacer una pregunta, Miguel. Miguel Ángel, ¿qué tal? Jazmín la saluda. Le quería consultar, porque usted hablaba de una operación de espionaje importantísima, ¿no? Pero nosotros también sabíamos que supuestamente ahí había espías iraníes, chinos, rusos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quedaron pintados? Digo, es una burla lo que pasó si realmente había espías de todos esos países, tan potencia también. Bueno, a ver, varias cosas surgen de su pregunta, muy interesante. Primero y principal, desde el punto de vista militar, vamos a hablar de la operación militar, después hablamos de la inteligencia. Lo que quedó claro, que las defensas, particularmente respecto de la acción aérea que tenía Venezuela, eran de origen ruso y de origen chino. Cuando ciegan a los radares para que ingresen los helicópteros con la Delta Force y al mismo tiempo ingresan los F-18 Hornet, ciegan esas defensas. O sea, queda demostrado que la capacidad tecnológica de los Estados Unidos supera ampliamente a la que pueden tener Rusia o China, y esto es un dato central para cualquier analista militar. Esto desde el punto de vista de la eficacia de la estructura militar. Vayamos a la cuestión de inteligencia. A Maduro lo cuidaban, su última línea de defensa, eran 40 miembros del grupo de élite del G2 cubano que se llaman las avispas. Es el grupo que históricamente ha tenido el desarrollo por parte de Cuba en las operaciones de la década del 70 y del 80 muy exitosas, como el caso de Angola.
Es decir, era un escuadrón de élite que fue diezmado por los Delta Force. O sea que también en el plano de la ocupación concreta queda demostrado que la capacitación, no solo tecnológica, sino humana, de la estructura militar de Estados Unidos diezmó a la línea de mayor formación y capacidad cubana que cuidaba a Maduro. ¿Y por qué lo cuidaban los cubanos? Por lo que dijimos al principio. Por el petróleo que le llevaba a Cuba para poder subsistir, el petróleo en los barcos truchos. Por eso Trump le dice, ahora que esos barcos truchos no te van a llevar el petróleo, no sé cómo van a hacer para vivir. De hecho, nosotros ni vamos a intervenir, porque ustedes se van a caer solos, porque no van a tener más petróleo trucho. Va a colapsar Cuba, pero además, absolutamente de acuerdo con eso, es así, Cuba mandaba ese tipo de ayuda a cambio de petróleo. Claro, pero claro. ¿por qué lo aceptaba esto Maduro? No solamente por su sociedad con Cuba, etcétera, sino porque no confiaba en su propia estructura por el riesgo que hablamos al principio de la traición o de la compra de esos personajes que terminaran traicionándolo. Bueno, lo que pasa es que él corrompió tanto su seguridad, que estaba tan corrompida que vino alguien de afuera y siguió con esa línea de corrupción. Tal cual, él solo confiaba en los cubanos, y los cubanos demostraron que cuando tienen un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, terminan diezmados. O sea, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la formación del recurso humano, la victoria militar de Estados Unidos es impresionante por las causas que acabo de señalar. Ahora, viene también la operación de inteligencia. La verdad que lo que ha hecho la CIA operando en esto es realmente impresionante. Y lo más impresionante de todo, Gabriel, es la coordinación. Porque la relación que hubo entre la determinación del lugar donde estaba Maduro y la operación militar para extraerlo fue producto de una coordinación extraordinaria. Esto realmente también es un dato central. ¿Nunca se ha visto algo, nunca se ha visto algo así con su experiencia, Miguel? Bueno, hay un antecedente, Gabriel, que tenemos que marcar, que es la extracción de Bin Laden. De todos modos, queda claro que esta fue muchísimo más compleja. Con Obama, ¿no? Bin Laden, con Obama. Con Obama, sí. Porque Bin Laden estaba solo. Prácticamente tenía una mínima guardia personal, pero no había un Estado detrás de Bin Laden que lo estaba sosteniendo. Pero el dato de la extracción de Bin Laden incluso tuvo un problema. Usted recuerda que uno de los helicópteros terminó siendo destruido porque se impacta una de sus palas contra una pared cuando estaba aterrizando en la puerta de la sede donde estaba Bin Laden. En cambio acá, ni siquiera eso, hubo apenas 2 heridos de un helicóptero de Estados Unidos que recibe fuego de, digamos, ni siquiera de las baterías antiaéreas, recibe fuego de armas automáticas que tiran al voleo y le pegan a esos 2 helicópteros. Pero no hubo ninguna baja y simplemente heridos leves. Realmente impresionante. Me estoy imaginando una película, una serie de una plataforma, pero no por faltarle el respeto a ustedes, sabe que no lo haría nunca jamás, pero digo, esto lo vemos permanentemente en las películas y yo quiero terminar con mi película, si me lo permite. Quiero seguir con mi película. Lo atraparon. Hoy la información era que él y su mujer tenían y habían recibido golpes. Aparentemente se lo vio renguear a Maduro y la esposa de Maduro denunciaron como que tenía problemas en las costillas o fracturas en las costillas. Va a ser difícil contratarlo esto. Pero la pregunta de mi película en mi cabeza, mientras lo escucho a usted atentamente, es: ¿estaban dispuestos a matarlo también a Maduro o era llevárselo con vida? Porque digo, teniendo en cuenta lo espectacular, teniendo en cuenta la precisión, teniendo en cuenta cómo se estaba dando todo y que aparentemente estaban dentro de un fuerte y en ese fuerte había una puerta impenetrable donde Maduro se estaba tratando de meter, que no logró meterse, donde llevaban de todo para quemar y prender fuego y agujerear esa puerta, ¿no? Ya estoy en el medio de la película y estoy llegando al final. ¿Estaban dispuestos a matarlo a Maduro o no? No, yo tengo la absoluta certeza que la muerte de Maduro hubiera sido de alguna manera un deterioro de la operación militar. Sí había la intención de matarlo a Bin Laden,
Esto está clarísimo. Fueron a matarlo, a extraer el cadáver, identificarlo y tirarlo en el mar para que no hubiera ningún santuario. Estaba claro que la decisión era matar a Bin Laden. La decisión en este caso era extraer con vida a Maduro, porque además, no nos olvidemos... Sirve la imagen, ¿no? Unidos, esta imagen sirve también. Claro, no, pero no nos olvidemos que Estados Unidos ha actuado en función de la ley internacional también acá. ¿Por qué? Porque lo extrae. Si usted ve las fotos de los que lo tenían detenido y que publica oficialmente Estados Unidos, ¿qué decían los cartelitos de las dos personas que lo tenían, uno de cada brazo? Uno decía DEA y el otro decía FBI. Claro. Es decir, lo estaban sometiendo a la condición de un imputado de narcoterrorismo, etcétera, o sea, de un delincuente. Estaban desarrollando una acción que no era la de asesinar a un terrorista, sino a un delincuente que se dedicaba al narcotráfico, que había usurpado el poder y que iba a ser juzgado por la ley, por la justicia internacional, en ese caso expresada por los tribunales de Estados Unidos. Por lo tanto, la muerte de Maduro hubiera sido en parte un fracaso de la operación. ¿Puede declarar, más allá de que hoy él hizo su primera declaración, valga la redundancia, declarándose inocente, cree que a futuro Maduro puede declarar como arrepentido? Bueno, a ver, entrando en el terreno de las posibilidades, ¿no? Evidentemente, si Maduro decide hablar, me parece que va a haber muchos que van a empezar a temblar. Uh-huh. Porque las relaciones de la estructura de narcoterrorismo de parte de Venezuela en la persona de Maduro pueden llegar a implicar incluso a importantes líderes europeos. Voy a dar un nombre y me hago responsable de lo que digo. Ok. Pedro Sánchez. Ajá. Pedro Sánchez. Ni que hablar de dirigentes políticos latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales, por ejemplo. Puedo poner algunos ejemplos más. Petro, el presidente de Colombia, imagino. Yo creo que Petro también debe estar preocupado si este señor se le ocurre soltar la lengua. Es decir, cuidado porque esto puede tener muchísimas derivaciones que por ahora son posibilidades, pero que no descartemos, Gabriel. La última, Miguel. ¿Podría volver o podría ir a Estados Unidos por Cabello? Yo no lo creo, yo creo que ha sido muy fuerte Trump la presión sobre Delcy Rodríguez. Ahora, si en esta pulseada gana el ala dura no negociadora, queda abierta cualquier posibilidad por parte de Estados Unidos. No se puede retirar a Estados Unidos con una situación donde a Maduro no lo siga un proceso de transición lento, sin duda, complejo, pero un proceso de transición, y se quieran volver a colocar en posiciones duras y confrontativas. En ese caso, creo que Estados Unidos necesariamente va a tener que volver a actuar de la misma manera que ha actuado hasta ahora, ¿no? Con esta extracción de Maduro. Esta es mi opinión. Miguel, siempre es un placer, ¿eh? Mi respeto, y cuando vuelva de las vacaciones prometo que me viene a visitar. Y es más, hasta lo vamos a traer de columnista una vez por semana al programa. Pero encantadísimo, Gabriel, para mí va a ser un honor. Un placer, Miguel, que tenga buen año. Gracias como siempre por su amabilidad. Gabriel. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ex ministro del Interior, ex secretario de Inteligencia. Increíble la nota.